En la historia del deporte, hay nombres que trascienden el juego. Figuras que no solo dominaron una cancha, sino que marcaron generaciones, inspiraron pueblos y se convirtieron en leyenda. Pero hay uno que no fue solo leyenda. Fue religión, fue caos, fue gloria, fue dolor. Diego Armando Maradona. El barrilete cósmico, el rebelde eterno, el hijo del pueblo, nacido en la pobreza, convertido en ídolo, idolatrado por millones, y juzgado por el mundo. Esta es su historia, una historia de luz y sombra. Villa Fiorito, margen sur del Gran Buenos Aires. Años 60, calles de tierra, casitas humildes, olor a guiso en la cocina y sueños gigantes en cabezas pequeñas. Allí nació, el 30 de octubre de 1960, Diego Armando Maradona. Era el quinto de 8 hermanos. Hijo de doña Tota y don Diego, una familia trabajadora que vivía con lo justo. Desde pequeño, Diego mostró algo especial, una relación distinta con la pelota, como si fuera parte de su cuerpo. A los 3 años, ya dominaba la pelota como un adulto. A los 8, fue descubierto por un cazatalentos mientras jugaba en Los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors. Y desde entonces, nunca dejó de asombrar. Los domingos eran sagrados, no por la misa, sino por la pelota. Diego no tenía botines, pero eso no importaba. Jugaba descalzo, su talento brillaba más que cualquier marca. Dicen que cuando tocaba la pelota, el tiempo se detenía. Los Cebollitas llegaron a estar más de 140 partidos invictos. Y Diego era el alma del equipo. Era pequeño, pero imparable. Jugaba con picardía, con esa mezcla de arte callejero y talento divino que lo haría famoso en todo el mundo. En el barrio, todos sabían que ese chico no era normal. Había nacido para algo grande, y su familia lo apoyaba como podía. Su madre, doña Tota, muchas veces dejó de comer para que él pudiera alimentarse bien. Sabían que en esa zurda se jugaban todos los sueños. En Fiorito lo recuerdan corriendo detrás de la pelota como si fuera su sombra. En la escuela lo conocían como el niño que vivía con una pelota bajo el brazo. En su casa, el fútbol era esperanza. Era el camino hacia un futuro distinto. El 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, Diego debutó en la primera división con Argentinos Juniors. Entró en el segundo tiempo. Tocó la pelota, la pisó, y el estadio supo que estaba presenciando el inicio de algo inmenso. Desde ese momento, todo fue vertiginoso. Maradona se convirtió en atracción nacional. En cada cancha, las entradas se agotaban. Todos querían ver al pibe que hacía magia. Y no decepcionaba. Hacía goles, caños, gambetas. Cada jugada suya era una obra de arte. En 1977, con solo 16 años, fue convocado a la selección mayor. Aunque no jugó en el Mundial de 1978 por decisión de Menotti, su presencia ya era inevitable. Diego estaba destinado a liderar, a romper moldes, a cambiar la historia. Y en 1979, en Japón, llegó la consagración juvenil. Maradona fue la figura del Mundial Sub-20. Goles, asistencias, liderazgo. Era como ver a un adulto jugando contra niños. Conquistó Asia, y el mundo empezó a hablar de él. Pero no era solo lo que hacía con los pies. Era su carácter, su irreverencia, su desafío constante a la autoridad. Diego era el reflejo de una Argentina que se resistía a agachar la cabeza. Entrevistas de compañeros de equipo, entrenadores, periodistas de época. Lo llamaban el pibe de oro. No solo por su talento, sino porque parecía estar hecho de otro material. Cada vez que caía, se levantaba. Cada vez que lo golpeaban, respondía con un gol. Y así, con apenas 18 años, Diego ya era el ídolo de multitudes, pero también comenzaba a sentir el peso de la fama. Las cámaras lo seguían, la prensa lo juzgaba, los clubes se peleaban por él. Y en el fondo, seguía siendo ese chico de Fiorito, con una pelota y un sueño. En esa época, lo llamaban el pibe de oro, pero para muchos, ya era un enviado del cielo, un símbolo de que los sueños sí podían nacer en la pobreza. Que un chico de la villa podía desafiar al mundo. Pero el verdadero milagro aún no había ocurrido. El mundo todavía no había visto lo que era capaz de hacer. El dios del fútbol apenas estaba despertando. México, 1986. Mundial de fútbol. Un país vibrante, un torneo caliente, y un equipo argentino que no estaba entre los favoritos. Pero tenía a un líder, a un genio, a un pibe que venía del barro y cargaba una nación entera en su zurda. Diego Armando Maradona. El Mundial de México fue, sin dudas, el escenario donde el mito se convirtió en leyenda. Diego llegó en su mejor forma física, mental y espiritual. Estaba encendido, imparable, sabía que esa era su copa, que había llegado su momento. Pero antes de la gloria, estaba la tensión.
El contexto político y social añadía peso al torneo. 4 años antes, Argentina había perdido la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra. Un conflicto sangriento, reciente, que dejó heridas abiertas en el corazón del pueblo, y entonces, el destino escribió una historia perfecta. El 22 de junio de 1986, Argentina se enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final. No era solo un partido, era una revancha simbólica, una batalla en el césped, donde la pelota sería arma y escudo. Minuto 51. Maradona recibe fuera del área. Intenta un pase que rebota en un defensor inglés y cae dentro del área. Va tras ella, salta junto al arquero Shilton. Y con un movimiento casi imperceptible, la empuja con la mano al fondo de la red. El estadio estalló. El árbitro validó el gol. Los ingleses protestaron. Diego corrió a celebrar, sabiendo lo que había hecho. Y luego, en conferencia de prensa, lo bautizó así, un poco con la cabeza, y un poco con la mano de Dios. Para muchos, fue trampa. Para otros, justicia poética. En Argentina, fue épico. Fue picardía criolla. Fue venganza simbólica ante una potencia colonial. Pero lo más increíble estaba por venir. Apenas 4 minutos después, Diego tomaría la pelota en su campo y comenzaría a escribir la página más gloriosa de la historia del fútbol. 63 metros recorridos. 11 toques. 5 rivales eliminados. El arquero en el suelo. La pelota en la red. Un gol que no parecía humano. El gol del siglo, la obra maestra definitiva, la prueba de que Maradona no era solo talento, era magia. Era un dios jugando entre mortales. Ese día, Diego no solo eliminó a Inglaterra. Unió a todo un país en un grito. El grito de los que nunca se rinden, de los que caen y se levantan, de los que hacen del fútbol su identidad, su escape, su orgullo, la mano de Dios y el gol del siglo. Dualidad pura, trampa y genialidad, picardía y gloria, dos caras de un mismo hombre. Diego Maradona, un artista, un guerrero, un símbolo. Argentina avanzó a semifinales, luego a la final. El 29 de junio de 1986, derrotó a Alemania y se consagró campeona del mundo. Pero en el corazón del pueblo, el campeonato ya se había ganado contra Inglaterra. En esa tarde calurosa de junio, en ese instante donde el cielo tocó el césped. Y así, en México 86, nació el dios. En el barro creció el pibe. En el Azteca se coronó el ídolo. Diego no solo ganó una copa, ganó la eternidad. Nápoles, sur de Italia, tierra de pasión, de caos, de belleza y abandono, ciudad de pescadores, de historia milenaria, de volcanes dormidos y corazones encendidos. Una ciudad a menudo despreciada por el norte rico y poderoso. Pero en 1984, Nápoles encontró a su rey. El 5 de julio de 1984, más de 80.000 personas llenaron el Estadio San Paolo. No era una final, era la presentación de un jugador. Diego Armando Maradona. El sur pobre recibía a un ídolo del otro lado del océano. Y no era cualquier jugador. Era el que había maravillado al mundo, el que venía a cambiar la historia. Hasta entonces, el Napoli era un equipo modesto. Nunca había ganado la Serie A, siempre a la sombra de los gigantes del norte. Juventus, Milan, Inter. Los del norte tenían dinero, poder, historia. El sur tenía hambre, y ahora, tenía a Diego. Muchos lo criticaron. ¿Por qué irse al Napoli? ¿Por qué dejar Barcelona, Europa, la élite? Pero Maradona no elegía comodidad. Elegía desafío, elegía representar a los marginados. Como él mismo, como su pueblo, y lo hizo con la convicción de un revolucionario. En la temporada 1986-87, el milagro se hizo realidad. Por primera vez en su historia, el Napoli se consagró campeón de la Serie A. La ciudad fue una fiesta interminable. Se detuvieron los relojes, se paralizó el tráfico, se celebraba no solo un título, sino una reivindicación. El sur vencía al norte. La dignidad renacía en cada abrazo, en cada lágrima, en cada bandera. Maradona no solo había ganado un título. Había restaurado el orgullo de una ciudad. Había vengado décadas de desprecio. Y Nápoles, agradecida, lo amó como a un dios. Pero la relación con Nápoles fue más que fútbol. Fue amor incondicional. Diego caminaba por la ciudad como un santo. Los niños lo seguían. Los viejos le tocaban la ropa. Le dedicaron canciones, murales, oraciones. El San Paolo se convirtió en una iglesia pagana. Los domingos, miles acudían no a misa, sino a ver jugar a Diego. En cada jugada había una promesa. En cada pase, una plegaria. Y él devolvía ese amor en la cancha. En 1989 ganó la Copa UEFA, la primera en la historia del club. En 1990, el Napoli volvió a coronarse campeón. Diego llevó a un club chico a conquistar Europa, a mirar a los grandes desde arriba. Pero al igual que Ícaro,
que voló demasiado cerca del sol. La caída era inevitable. La presión, las tentaciones, la fama desbordada. Las fiestas, las amistades peligrosas. La camorra, la mafia napolitana, comenzó a rondar su entorno. Diego era intocable, pero vulnerable. Estaba en la cima, pero empezaba a perder el control. Los excesos empezaron a notarse. Su rendimiento oscilaba. Las cámaras lo seguían a cada paso. La prensa escarbaba en su vida privada. Y mientras el Napoli celebraba, Diego comenzaba a perder la paz. En 1990, el destino volvió a ponerlo en una encrucijada. Mundial de Italia, semifinal, sede, Nápoles. La ciudad quedó dividida. Alentar al país o a su dios. Diego pidió a los napolitanos que lo apoyaran. Muchos lo hicieron, otros no. Argentina ganó por penales. Pero Maradona, el héroe, fue insultado por toda Italia en la final contra Alemania. Las tribunas lo silbaron, lo abuchearon, y él, dolido, los enfrentó con lágrimas y con rabia. Desde entonces, su relación con Nápoles cambió. Las autoridades italianas lo empezaron a perseguir. Dio positivo por cocaína en 1991. Fue suspendido, arrestado, y obligado a irse. El amor se había vuelto tragedia. Nápoles lloró su partida, pero nunca lo olvidó, y nunca lo condenó, porque Diego les había dado algo que nadie más les dio: orgullo, alegría, identidad. Durante años, el San Paolo coreó su nombre incluso en su ausencia. Su imagen, lejos de borrarse, se volvió leyenda. Murales, canciones, y hasta una iglesia maradoniana fundada en su honor. Aún hoy, Diego es eterno en Nápoles. En cada calle hay una imagen suya, en cada bar, una anécdota, en cada corazón del sur, un recuerdo imborrable. Porque en el sur de Italia, donde la dignidad escasea y la pasión rebalsa, vivió un dios de carne y hueso. Y aunque cayó como caen todos los humanos, su paso por Nápoles fue un milagro, y como todo milagro, dejó una marca que el tiempo jamás podrá borrar. Tras tocar el cielo con las manos, Diego comenzó a caer. Y no fue una caída cualquiera. Fue un descenso lento, agónico, que el mundo entero miró con morbo, con asombro, con pena. En 1991, el mito comenzó a resquebrajarse. Maradona dio positivo por cocaína en un control antidopaje. Fue suspendido por 15 meses. La noticia sacudió al mundo. Los titulares eran brutales. La imagen del dios del pueblo, ahora manchada por los excesos. Ese mismo año fue detenido en Italia por posesión de drogas. El escándalo fue total. Maradona era perseguido por la justicia, acosado por la prensa, señalado por todos. Los mismos que lo idolatraban, ahora lo apuntaban sin piedad, pero detrás del ídolo había un hombre, un tipo que no supo manejar tanta presión, tanto amor, tanta expectativa. Desde muy joven, Diego cargó con el peso de ser la esperanza de muchos. Y en ese peso, se fue perdiendo. Las sustancias no fueron su único demonio. También la soledad, la desconfianza, la falta de contención. Diego tenía amigos, pero pocos verdaderos. Y el entorno, muchas veces, era más parte del problema que de la solución. Tras su suspensión, volvió al fútbol. Jugó brevemente en el Sevilla de España, luego regresó a Argentina con Newell's Old Boys, y finalmente a Boca Juniors. Pero ya no era el mismo. La magia seguía allí, pero opacada por el desgaste físico, las polémicas y las recaídas. En el Mundial de Estados Unidos 1994, parecía que Diego podía renacer. Jugó bien los primeros partidos. El equipo argentino ilusionaba, pero tras el segundo encuentro, volvió el golpe. Dio positivo en un control antidoping. Su imagen, saliendo del campo de la mano de una enfermera, dio la vuelta al mundo. Maradona no volvió a jugar un mundial. Argentina quedó eliminada poco después. Y Diego, devastado, desapareció del foco por un tiempo. Fueron años oscuros. Entre internaciones, subidas y bajadas de peso, peleas con periodistas, excesos públicos. Diego se convirtió en su propia sombra. Sus apariciones eran impredecibles, algunas veces con lucidez, otras con palabras erráticas, pero siempre con una presencia que jamás dejó de fascinar. En 2000, sufrió una crisis cardíaca en Punta del Este. Fue internado de urgencia. Se temió por su vida, pero sobrevivió. Era su cuerpo gritándole que parara, que el límite estaba cerca. Desde entonces, comenzó un camino de idas y vueltas. Rehabilitaciones en Cuba, tratamientos en Argentina. Diego luchaba contra sí mismo, contra sus adicciones, sus miedos, sus dolores. Nunca dejó de ser noticia, desde sus vínculos con Fidel Castro y Hugo Chávez, hasta sus declaraciones contra la FIFA, la prensa y los poderosos. Maradona seguía siendo polémico, impredecible, real. A pesar de todo, Argentina nunca lo abandonó del todo. Muchos lo criticaban, sí,
pero millones lo seguían adorando. Porque Diego era eso, luz y sombra. Era el gol imposible y la caída dolorosa. Era la alegría del 86 y el dolor del 94. Era el ídolo y el hombre roto. En 2008, volvió a sorprender al mundo. Fue nombrado director técnico de la selección argentina. Muchos lo dudaban, pero él, como siempre, aceptó el desafío con el pecho inflado. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, Maradona fue el alma del equipo. Desde el banco, vivía cada jugada con la misma pasión de sus años dorados. Pero el sueño terminó en cuartos de final. Argentina fue goleada por Alemania. Y Diego, otra vez, se fue en silencio. La última etapa de su vida fue un espejo de toda su historia, llena de altibajos, de emociones desbordadas, de amor popular y tragedia íntima. Dirigió a equipos chicos, apareció en programas de televisión, fue homenajeado en estadios, y al mismo tiempo, su salud se deterioraba. Años de abusos pasaron factura, intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, aislamiento. El Diego eléctrico, incansable, ya no era el mismo. En octubre de 2020, fue operado de urgencia por un hematoma subdural. Parecía recuperarse, pero el 25 de noviembre, el mundo se detuvo. Diego Armando Maradona había muerto. Tenía 60 años, y con él, se iba una parte de la historia del fútbol, una parte de la historia de Argentina, una parte del alma de millones. Su muerte fue más que una noticia. Fue un duelo nacional, global, desde Villa Fiorito hasta Nápoles, desde Buenos Aires hasta Barcelona. Diego era llorado como lo que fue. Un hombre con todas las luces y todas las sombras, caído, pero eterno, roto, pero inmortal. Maradona fue, para muchos, un espejo, con sus luces, pero también con sus sombras. Redención no significa perfección. Significa reconciliación. Diego logró, en sus últimos años, reencontrarse con parte de su familia, con sus hijas, con antiguos compañeros. Intentó sanar, intentó pedir perdón, intentó, simplemente, ser humano. Y así se fue Maradona. No como un dios, ni como un demonio. Se fue como un hombre que vivió demasiado, que lo dio todo en una cancha, que se equivocó muchas veces, pero que nunca fue indiferente, que dejó huella. Su historia no se puede medir solo por goles o títulos. Su historia se mide por lo que hizo sentir, por los abrazos entre desconocidos cada vez que él jugaba, por las lágrimas, los gritos, las banderas, por el amor incondicional de un pueblo. Redimido o no, el Diego ya es eterno. En cada potrero, en cada camiseta número 10, en cada gol soñado. Se fue, pero está en todas partes. Porque los dioses no mueren, solo cambian de cancha. Dios, fútbol y caída. 3 palabras que resumen su mito. Fue Dios para quienes lo adoraron, fue fútbol puro en estado salvaje, y fue caída libre en su lucha personal. No hay forma de separar esas partes. Diego fue todo eso, al mismo tiempo, en un mundo que pide perfección, él fue imperfecto. En una sociedad que castiga el error, él erró a la vista de todos. Pero también enseñó algo más profundo, que los ídolos no deben ser perfectos, sino verdaderos. Y Diego fue, ante todo, auténtico. No tuvo miedo a mostrar sus miserias, ni a enfrentarse con los poderosos. No pidió permiso para vivir como quiso. Y quizás por eso, el pueblo lo sintió suyo. Porque representaba lo que muchos callaban. Porque se atrevía a decir lo que nadie más decía. Su muerte no fue el final. Fue el inicio de una leyenda que no se apagará. En cada aniversario, en cada homenaje, en cada conversación de café, Diego vuelve. Se vuelve canción, se vuelve lágrima, se vuelve aplauso. Diego Armando Maradona fue más que un nombre. Fue un símbolo, de talento y tragedia, de gloria y dolor, de pueblo. Su vida nos recordó que incluso los dioses caen, pero también que algunos, aún caídos, siguen brillando en el cielo eterno del fútbol. Gracias, Diego, por lo hermoso, por lo triste, por lo real.